Aquí veis que continúa la incubación de esta media docena de huevos de faisán común. Ya los huevos están abajo. Prontito se cumplen sus 24 días de incubación y de momento, todo normal. Lo que vamos a hacer ya es comenzar con el vídeo y darte todos los datos de cómo va la cosa de momento. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos, nuevo vídeo con el seguimiento a la incubación de esas media docenas de huevos de faisán común. Hoy nos hemos ido ya casi al final de la incubación y hemos tenido pues diferentes estadios. Concretamente, durante la incubación, ya sabéis de lo difícil de esta puesta, por lo que hablábamos de los progenitores en el primer vídeo, pues le hemos venido haciendo diferentes ovoscopias y tenemos una idea aproximada de qué es lo que puede ocurrir, aunque siempre puede haber sorpresas. No pinta nada bien esta incubación porque ya nos lo imaginábamos desde el principio, pero algo hemos podido ver en estas ovoscopias que le hemos realizado a estos huevos de faisán. Quiero comentaros que no os voy a decir qué es lo que hemos estado viendo en las ovoscopias porque os estaría adelantando el final de esta serie de vídeos que estamos realizando con la incubación de estos huevos de faisán. Pero sí os puedo decir que está la cosa complicada, así y todo vamos a seguir hacia adelante porque lo que intentamos es aprender de lo bueno y también por supuesto de lo malo, que quizás se aprenda mucho más. Por eso te sitúo, estamos ya casi en la recta final de la incubación, hemos aumentado la humedad relativa, hemos bajado, creo que ha sido medio grado la temperatura de incubación y bueno, los hemos puesto en la base de la incubadora, hemos metido más agua para conseguir esa humedad relativa que necesitamos, un 10-15% más aproximadamente, y te tengo que decir que esta grabación la realizábamos durante el verano. Lo que pasa que siempre nos gusta tener algunos vídeos ahí guardados ya terminados por si pasa algo, por si alguna semana no podemos grabar y así nos faltamos a nuestra cita, pero ya te digo que esta grabación la hacíamos prácticamente en verano, lo que es la incubación de estos huevos de faisán, y que ya te digo, en la recta final en esta ocasión con la incubación de estos 6 huevos. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, pues aquí estamos de nuevo para llevaros un vídeo más de nuestro canal de incubadoras caseras. Continuando con este seguimiento a la incubación de media docena de huevos de faisán común, pues aquí estamos. Hemos puesto más agua, como veis, más vasitos. Hemos colocado ya los huevos en la base de la incubadora. La hemos de nuevo ajustado para el fin que tenemos ya en esta etapa. Hemos bajado medio grado la temperatura y hemos subido un 10-15% la humedad relativa ya de cara a los posibles nacimientos. Y bueno, vamos a ver lo que ocurre. Los parámetros, pues lo que dijimos en el vídeo primero de esta serie que estamos dedicando a estos huevos de faisán, y no nos ha variado nada. Nuestro termómetro y nuestro higrómetro que siempre tenemos en el interior se ha mantenido dentro de los márgenes. Algunas veces oscila un poquito, pero nada importante, ¿no? En torno a los 37,8-38 grados de temperatura y una humedad relativa en torno al 50-55%, y bueno, esos parámetros los subimos ya. Dejamos, por supuesto, que no se te olvide de voltear los huevos, por eso hemos sacado la bandeja de volteo automático y ya estamos en esta nueva situación y nos toca esperar. Después le pondremos una superficie de papel o cartón, ya veremos, o papel de cocina en el suelo, que es lo que solemos utilizar porque es lo que tenemos más a mano para ayudar a los pollitos en sus primeros pasos, si se producen los nacimientos, claro está. Y como digo, pues nada, a seguir esperando y vamos a ver cómo se va desarrollando, qué final tiene esta nueva experiencia que seguimos aquí intentando acumular experiencia
en la incubación de esta especie, del faisán común, una especie que aquí en nuestra región, en nuestro país, en España en definitiva, es muy habitual y fácil de conseguir, ya no solo los animales, sino también estos huevos. Estamos metidos de lleno en verano, todavía están poniendo, así que como digo, es una especie relativamente fácil de conseguir. Los huevos no son, hombre, no son baratos, pero tampoco tienen un precio prohibitivo. Aquí, para que tú te hagas una idea, en Marchena, en la provincia de Sevilla, se puede conseguir una docena de huevos por un precio de unos 10 euros aproximadamente. Y si buscamos más, nos comemos un poquito más la cabeza, puede que así y todo pues consigamos que sean un poquito más baratos. Pero yo lo que siempre digo es que si conocemos a algún criador, que lo conozcamos nosotros de primera mano y demás, pues siempre mejor que mejor, porque nosotros normalmente incubamos con huevos de garantía, porque en la familia tenemos personas que crían algunas especies, sobre todo codorniz y gallina, como sabes. Y yo ahí tengo una ventaja enorme, porque sé que los huevos son de calidad, que los ha mantenido bien, en la proporción de machos por hembra y todo lo demás. Con los criadores, pues bueno, siempre tenemos esa incógnita de más, ¿no? No sabemos a ciencia cierta con qué nivel de calidad nos llevan los huevos, pero en fin, los días de incubación nos dirán cómo venían y cuál ha sido el resultado, porque evidentemente la incubadora tiene una parte muy importante de culpa o de ventajas en el éxito, pero evidentemente los huevos también aportan una importante porción de éxito o de fracaso. Pues nada, esperemos, vamos a ver lo que ocurre en la incubación de estos huevos, y estaremos, o por lo menos intentaremos estar presentes para grabarlo en vídeo y contártelo todo aquí en Incubadoras Caseras. Saludos desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Muchas gracias por estar ahí. Ya habéis visto cuál es la situación de la incubación, ¿no? Tengo que decir que la incubadora va perfecta, ha ido perfecta durante todo este tiempo de incubación. Los parámetros han sido ideales, prácticamente se han mantenido tal y como los pusimos desde un principio. Y entonces, pues eso, que vamos a ver lo que ocurre. Ya te digo que es una incubación complicada, nosotros tenemos evidentemente más datos y los desvelaremos ya en el siguiente vídeo del próximo sábado, si Dios quiere, donde ya veremos el desenlace de todo esto que estamos realizando, de todo este seguimiento. Quiero recordaros también que, bueno, la incubación de faisán se puede realizar con los mismos parámetros que hacemos con los huevos de gallina y también, por ejemplo, que con los huevos de codorniz, ¿no? Solo que la incubación dura más días, pero que tampoco entraña más dificultades siempre que todo lo demás sea correcto. Siempre te lo repito y lo seguiré repitiendo una y otra vez, que nosotros tenemos un porcentaje importante de éxito o de culpa en las diferentes incubaciones y por supuesto también la procedencia de los huevos. Es importantísimo, que no podemos echarle la culpa de todo a la incubadora, y en esta ocasión con esta serie de vídeos lo vamos a comprobar y yo creo que bastante bien. La incubadora va perfecta, no se le puede echar ningún tipo de culpa a la incubadora. Además ya la probamos con huevo de gallina y funcionó perfectamente. Y si en este caso sale mal, ya veremos a ver lo que pasa. Volveremos a usarla y volveremos a incubar huevos de calidad y ya veréis cómo la incubadora no falla si nosotros hacemos el trabajo bien, como nos corresponde. También tengo que deciros que, bueno, disculparnos todos estos cambios de luz, porque estamos grabando aquí en el exterior y, bueno, las imágenes salen perfectas, pero estamos pendientes a que pasen nubes y demás y se oscurezca o se aclare según el tiempo. Son gajes del oficio, espero que sepáis perdonarnos y nada más. Emplazaros al próximo vídeo aquí en vuestro canal de Incubadoras Caseras. Saludos desde Marchena, Sevilla, Andalucía.